Pedro Penzini. Circuito Éxitos. 5:38 y ya tenemos en el estudio nuestro invitado de esta hora. Muchísimas gracias por acercarse. Siempre es mucho mejor el contacto personal que las entrevistas telefónicas, pero si tenemos el telefónico salimos. Es nuestro amigo, analista político, abogado, Joel Horta. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Además, siempre agradecido. Es un placer para mí compartir contigo y con toda tu audiencia, Pedro. Igualmente, también me gusta tener gente objetiva en el programa de análisis político. Estábamos echando broma que teníamos que hilar, yo diría trasegar, porque los escenarios son muy explosivos. Todo lo que uno plantee de un lado, del otro. Fíjate que parece que hubo una reunión por parte de algunos partidos políticos el sábado, no se querían comprometer de ningún lado para evitar ser juzgados, que le digan cualquier tipo de adjetivo, de decir que tú no eres de oposición. Entonces hay un grupo de oposición que ve a los demás que son de oposición también, como que si no piensas como uno, y tratando de abrirse paso para nuevas ideas. Entonces tenemos unos escenarios, ponle probabilidad a cada uno, pero es una cuestión que se estudia y se dice este escenario tiene tal probabilidad, tal, pero están hasta el peor. Pero hay que hacer los escenarios siempre como analista. ¿Cómo estás? Todo bien. Tú sabes que, bueno, lo decíamos antes de comenzar el programa, sí, hay que convertirse en hilanderos, en costureros, en sastres, en personas que podamos tejer una red de la propia oposición capaz de construir un escenario de consenso. Porque no es posible que en Venezuela tengamos a una minoría electoral dominando al país por más de 25 años. Es una irresponsabilidad de la oposición venezolana, y ya ahí no me refiero a las oposiciones o a un sector de la oposición, no, es a la oposición venezolana. El presidente Pérez en su momento, Pedro, y lo hemos conversado, reunió en la colonia Tovar a toda la oposición chilena, llamada la concertación. Y esa concertación fue la que logró ganar el plebiscito en Chile y entender que tenía que cogobernar con el entonces dictador Augusto Pinochet, quien continuó siendo jefe del ejército. Entonces la oposición venezolana se sigue reuniendo por separado con el gobierno y no es capaz de sentarse entre ellos, entre los mismos. Pero eso es un fact, es un fake news. Sí se reúnen con el gobierno. No, por supuesto que se reúnen con el gobierno. Eso no es un fake. Okay. Eso es una verdad absoluta, Pedro. Y lo digo con toda la responsabilidad, comprometiendo mi nombre. Y todos los sectores de la oposición venezolana se reúnen con el gobierno. O sea que el elemento aglutinante entre ellos sería el gobierno. Bueno, pareciera. Es una cosa ilógica, es una cosa absurda, porque se debaten en ver quién es el jefe de la oposición y no quién puede sustituir al gobierno. Y eso es terrible. Eso es una barbaridad. Entonces, bueno, el jefe de la oposición debería ser, después del 24 de este mes, la gente que está en el PCV. ¿Por qué? Porque el 80% de Venezuela quiere cambiar al gobierno, quiere que haya otro país, quiere oxigenarse, quiere respirar, quiere cambiar, quiere que haya beneficios, quiere que haya entendimiento, quiere que haya reconciliación, quiere que haya
un abrazo fraterno entre todos los venezolanos, quiere que no se vaya nadie más, sino todo lo contrario, que regresen todos los que están fuera. Entonces, la oposición tiene una responsabilidad muy grande, Pedro. Tiene una responsabilidad gigantesca en reflexionar sobre lo que requiere Venezuela, que es declinar todos esos egos, toda la arrogancia, todas las aspiraciones en función de Venezuela. Uh-huh. Porque hay una cantidad, Pedro, y tú lo sabes, y lo sabe toda Venezuela, de candidatos folclóricos que no llegan ni al 0,1%, y que buscan 5%. Bueno, yo me imagino que buscan, para no ofender de más, un tema curricular, decir que fueron candidatos presidenciales. Y son tan pequeños que no hacen daño. Bueno, a la no, oposición, no harán pero daño. Cualquier poquito. Pero cuenta. fíjate, Pedro, y eso ha pasado en procesos similares al venezolano, como ocurrió en la propia Venezuela en el año 52, cuando se aglutinó toda la población venezolana en torno a Jovito Villalba y ganó esas elecciones. Y se las robaron, pero dio el inicio. Pero fue lo que, fue la bisagra fue que lo abrió que la puerta. inició el proceso de caída de Correcto. Marcos Pérez Jiménez, de esa dictadura que fue la última dictadura. Pero quien lo tumba realmente es General Motors. Es correcto. El general Motors. El General Motors. Eso fue. Sí, pero creo un ambiente de. De frustración. Y como gobierno yo no voy a juzgar nada porque mucha gente sufrió con el gobierno de Pérez Jiménez, pero como gobierno y acción ha sido de los mejores en resultados económicos, en construcción, en todo lo que pasó. No, por supuesto, a nivel de infraestructura, a nivel de desarrollo nacional, eso es indiscutible, pero por supuesto que el tema de las libertades políticas, que el tema de las libertades públicas estaba absolutamente limitado. Entonces, sí, déjame regresar a lo que tú dices. Entonces, lo que tiene que buscar la oposición no es un jefe de oposición, un jefe de oposición, un overseer, una persona que esté por encima de todo el mundo y tener ese liderazgo más que un jefe de gobierno. Fíjate, Pedro, yo estoy convencido que quien asuma, si gana un dirigente de la oposición venezolana, que es lo que aspiramos la mayoría de nosotros, va a tener que cogobernar con el gobierno, porque va a tener una Asamblea Nacional que está en manos del sector oficialista, pero de largo. A menos que se vuelva un dictador. Bueno, exacto. Bueno, exacto. No, tiene que cohabitar. Hay que Óyeme, ¿cómo es la vida? Porque uno tiene que convivir. Si no, te convierte en un energúmeno, en un loco. Sí. Uno tiene que cohabitar con sus vecinos, con sus amigos. Y hay amigos con los que tú tienes diferencias, pero tú a los amigos los quieres con sus aciertos y con sus errores, sí, sus bondades y sus defectos. Es así, así es la vida. Empezamos la entrevista con que tenemos que hilar y necesito tu sapiencia o tu segundo sentido, tu tercero o lo que sea para analizar esto que está pasando. Primero, nombran jefe de gobierno del Zulia a Diosdado Cabello. Después, algunos entrevistan a Manuel Rosales y él dice que él no quiere ser el próximo candidato, pero el Nuevo Tiempo dice que ellos van a nombrar seguramente, si no puede entrar María Corina Machado por inhabilitado o lo que sea, si ella no se logra inscribir, que creo que es su intención, ella lo dijo que el 21 iba a dar sorpresa, entonces que ellos podrían lanzarlos, pero él dice que no, pero tú sabes que como son las cosas, entonces también hay una visita
de mi querido amigo Eduardo Fernández, admirado político, porque él sabe de política y se acerca al Zulia. Entonces, bueno, huele a tigre, camina como tigre, será león. Fíjate. Este sí es un tigre. Sí, por supuesto que en el caso de Rosales, un hombre muy zamarro, muy hábil desde el punto de vista político, un hombre que ha sido alcalde del Zulia, gobernador de Zulia, que estuvo en el exilio, que estuvo preso, regresó, perdió, fue candidato presidencial y perdió en su momento. Un hombre con una trayectoria, con una larga trayectoria. Y está allí su nombre. Eso está presente. Tenemos la fortuna, entonces, para hablar en los términos zoológicos, él está como caimán en boquecaño, pero el tigre también, porque se habla de la posibilidad de un consenso buscando un gobierno. Hay gente que no le gusta que uno converse de esto, pero hay que decirlo. Bueno, pero es un escenario, hay que plantearlo, hay una probabilidad de 0%. Pero son hipótesis. Claro. Y son escenarios. Hay que plantearse hipótesis desde premisas ciertas para que esas hipótesis no sean equivocadas. Eso es parte de la vida misma. Del análisis político. Y del análisis político. Y Eduardo Fernández es un hombre que está reuniendo en torno a sí una cantidad de voluntades que no las buscó él, porque ha venido diciendo que él no quiere ser candidato. Pero él sí se quiere constituir como una voz que puede dirigir a la oposición. Claro, por supuesto, pero además ha planteado la posibilidad de un gobierno que pueda ser intermedio, que no llegue a los 3 años para poder convocar entonces a una nueva elección. Y eso pareciera muy prudente y muy probable, porque durante ese tiempo ya tendríamos una nueva Asamblea Nacional que se elegiría en el 2025 y de ganar un candidato de la oposición, seguramente eso constituirá una Asamblea Nacional totalmente distinta a la que tenemos. Es una posibilidad de un gobierno de transición. Es correcto. Y de un gobierno, porque ya yo trato de no hablar tanto de la transición, porque ese término se prostituyó durante el gobierno interino. Que no hubo transición ninguna. Entonces no podemos sacrificar la palabra. Claro, la transición a mí me gusta porque a mí me impacta mucho el proceso chileno. Me gusta hablar de un próximo gobierno de concertación nacional. Ok, me gusta. De amplia base, donde estemos representados todos los sectores y factores de la vida nacional. Absolutamente todos. Y creo que hacia allá debemos ir. Mira, también te voy a preguntar, Ramón José Medina, hoy, y seguro lo están sacrificando porque las redes son muy duras, él propuso, gran amigo y político. Un hombre muy inteligente. Sí. Ramón José propuso que él cree que ya a estas alturas, hasta que no se proponga, el 21 que nos ofrecieron María Corina, puede estar, no está, y yo creo que María Corina tiene su liderazgo y hay que seguirlo, pero también tiene que dirigir ese liderazgo como lo está haciendo Eduardo Fernández. Y por lo menos está comprobada, han votado por ella y lidera una gran parte de la oposición. Pero José Ramón Medina dice, creo que debería entregarle la candidatura a Gerardo Blay. Lo dijo de frente. A mí me parece Gerardo Blay un candidato a número 1, primero que ha tenido negociaciones con el gobierno, ha estado atrás de Barbados, nos está salvando una cantidad de sanciones. También buen amigo. Y ha tenido que mantener una discreción
dentro de todas estas negociaciones, que es importantísimo. Yo creo que sería un buen candidato y es muy amigo de María Corina y creo que podría ser una llave importante. No sé qué opinas tú. Apoyando lo que dice Ramón José, estudiando y analizando todos los escenarios. Fíjate, es que Venezuela tiene la fortuna de contar con una cantidad de hombres y de mujeres muy brillantes y muy inteligentes. Y que han estado en el país dando la cara. Así es. Y tanto Ramón José como Gerardo son muestra de ellos. ¿Cómo? No quiero que malinterprete lo que digo. Los que pudieron quedarse, unos que tuvieron que irse al exilio y no su culpa, y han hecho su labor desde afuera. Pero esta gente está aquí. Así es, como lo ha hecho María Corina y como lo ha hecho un grupo importantísimo de venezolanos que han estado dando, y me voy a incluir, nos debemos incluir, que hemos estado dando la cara, dando el frente y mostrando nuestra opinión públicamente. Y yo estoy convencido que en los próximos meses, porque queda muy poco tiempo, ya el 25 es la última, la fecha para inscribir. Que quizás es la fecha más importante política. Es la más importante, porque a partir de ese momento comenzará a formarse el consenso en torno a un candidato mayoritario. Semana y media más o menos. Más o menos, porque no va a haber un candidato único, eso no va a ocurrir, pero sí un candidato unitario. Un candidato que convoque a la mayoría de los venezolanos por donde se decantará el voto. Ya vamos a desglosar, hilar, unitario o único. Y como estamos viendo, tú hablabas de unas candidaturas que son etéreas, que no van a llegar a nada. ¿Tú crees que se pueden acoplar a los otros, renunciar en algún momento dado? Háblame bien de esto del unitario y de lo único. Bueno, por eso quiero ir allí, porque yo estoy convencido que la ciudadanía le va a pasar por encima a la dirigencia que no sea responsable. Y que no la sienta y real, que no haya conexión. Así es. Y la gente, por la economía del voto, decidirá quién será la persona indicada para poder ganarle al presidente Maduro el 28 de julio. Yo estoy convencido de eso. Una pregunta. El 28 de julio, pero ¿cuándo empezaría ese gobierno? ¿Después de diciembre, en enero? ¿Contarían esos 6 meses? ¿Serían 4 años y medio que tendríamos? No. No empezaría ese día. Fíjate que el gobierno hace ese adelanto de elecciones que constitucionalmente no es adelanto, porque tiene que ser convocado en el segundo semestre. Pero no se van a restar 6 meses. Hábilmente le restan 6 meses. Lo hacen viendo dos escenarios, muy, muy inteligente y muy hábilmente. 2 escenarios: de ganar las elecciones, pues nada, la legitimación de ese gobierno. En enero. Claro, ellos asumirían otra vez en enero, pero ganan legitimidad. Claro. Es lo que están buscando. El mundo entero dice, mira, este señor volvió a ganar las elecciones, el tema de las sanciones queda restringido por completo, tiene la autoridad moral para empezar entonces a volar por el mundo para buscar acuerdos internacionales, puede buscar entonces la restitución luego de las elecciones con Estados Unidos, pero si perdiesen... Es otro tema. Bueno, pero también piensan en ese escenario. Si pierden, entonces tienen el tiempo requerido para negociar la salida. 6 meses. Bien, mira, estamos hablando con Joel Horta, analista político, y hay una pregunta aquí. No eres astrólogo, no eres ni vidente, pero ¿por qué sería la visita de Boris Yeltsin de allá de Inglaterra, ex primer ministro, y como una opacidad en el Caribe y no se ve muy bien? Una visita diplomática. ¿Qué se está buscando en esos escenarios? Fíjate. Él respira,
Se toma su tiempo, que voy a contestar. Europa y sobre todo el Reino Unido, con el tema venezolano, tiene un interés muy particular con lo que se refiere a Guyana y a la Guayana Esequiba, como le tenemos que decir los venezolanos, porque los guyaneses le dicen la Guyana Esequiba y nosotros le decimos la Guayana Esequiba, porque lo entendemos como nuestro territorio. Y hay también muchísimos intereses de las empresas petroleras británicas en participar en Venezuela. Uh-huh. Nadie se quiere salir del negocio petrolero en Venezuela y sobre todo con la profunda crisis energética que vive el mundo el día de hoy. Y que puede empeorar. Y que seguramente va a seguir empeorando. Mira, West Texas se ha mantenido más o menos en 77,56, 80. Pero recuérdate cuando llegó Chávez al poder que subió 120, 150. Se disparó. O sea, eso puede pasar, ojo, ha tenido retenido y tal. Ojo, el conflicto en el Medio Oriente, el conflicto entre Rusia y Ucrania, nos convierte, y siempre hemos sido así, como un suplidor seguro de petróleo. Y cercano. Y muy cercano, pero si es que para que llegue un barco a China son 45 días. Más cerca está Inglaterra. Es correcto. Mira, tengo que hacer una pausa, ya regreso contigo. Estamos hablando con Joel Horta, analista político, abogado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Comienza un nuevo año y estos son los eventos deportivos más importantes del 2024.